Saludos cordiales y bienvenidos todos al canal de YouTube de la Hermandad de Reservistas y Veteranos de la Armada. Nos acompaña Elizabeth Wise, presidenta honoraria del capítulo en España de la Asociación Norteamericana Hijas de la Revolución Americana. Elizabeth, antes de darte la palabra y comenzar tu exposición, me gustaría que me contases algo de tu asociación. ¿Cuáles son las bases fundacionales? Bien, pues ante todo, muchísimas gracias Arturo Velasco por permitirme tener estos momentos de charla, momentos importantes para mí como presidenta honoraria de la Asociación en España de las Hijas de la Revolución Americana. Es un nombre un poco revolucionario, muchas veces asusta, pero también quiero solo explicar que es una asociación que se fundó en 1890, cuando ya en Washington el presidente americano obtenía sus propios grupos, lógicamente de hombres, que defendían, estudiaban la legislatura y las reglas del gobierno. Las mujeres estábamos aparte, pero eso duró muy poco. Y la presidenta, la esposa del presidente, decidió formar mujeres cuya historia justamente con autorización, con justificación, con documentación, indican que su familiar, alguien de ellos, luchó en la Revolución Americana, que nos dio la independencia. Esto desde 1890 ha seguido. En este momento somos aproximadamente 190.000 mujeres activas en todo, lógicamente, Estados Unidos, y aproximadamente 13 grupos en distintos países del mundo donde hay americanas interesadas en participar, previa documentación. En España, en este momento, somos 56 mujeres y hacemos la labor básica de la Asociación Norteamericana, que es historia, educación y el patriotismo hacia nuestro país. Así que el trabajo para nosotras que estamos en España es una bendición. Estamos justamente en el centro de toda la historia de América, que es España, una historia fascinante, una historia que nos lleva lógicamente a la ayuda española a nuestra independencia, y a partir de allí pues la vida sigue y después la política nos lleva por aquí y por allá. Pero viendo atrás, es algo que tenemos aquí en España todas las posibilidades de seguir de cerca lo que ocurrió durante esos magníficos años anteriores a nuestra independencia, que es lo nuestro en este caso. Tenemos aquí, claro, todas los archivos, las bibliotecas, toda la parte militar, los mapas que hay en Madrid por la parte de la escuela militar, son los mejores del mundo. Allí mismo en la Avenida Moret puedes encontrar todo lo que necesitas para estudiar, demostrar el avance de los cambios que han tenido lugar tanto en Norteamérica como Nueva España, que es México, y básicamente ya bajando un poco más hacia toda Sudamérica. Aquí nosotras tenemos una meta realmente interesante, que es, siendo la Revolución Americana, el héroe vuestro y nuestro, que es Bernardo de Gálvez, de Macharavilla, en Málaga. Tenemos a Gardoqui, tenemos a muchos de estos hombres tan importantes y hasta ahora muy poco conocidos y muy poco reconocidos, tanto por Estados Unidos como por España. Y eso es un poco el punto donde estamos haciendo hincapié, aprovechando nuestra estancia y nuestra existencia aquí en este país. Tenemos el estudio de Bernardo de Gálvez, que ahora lo podremos repasar un poco con la historia de España en esa época. Él ha sido ya nombrado como patriota honorífico de Estados Unidos, y tenemos su retrato ya colgado en el Capitolio. Tenemos placas agradeciendo y honrando la presencia española ya en Málaga y Macharavilla. Estamos reconociendo
el paso del John Adams en su paso desde Estados Unidos a Francia, donde estaba justamente con Benjamin Franklin tratando de conseguir el dinero necesario para respaldar esa lucha. Y John Adams pasó por Astorga, hizo su recorrido en caballo y en carroza hacia París, puesto que su buque tuvo que fondear en el Ferrol y tuvieron que seguir a pie, a caballo, el viaje hasta París. Pero ese paso por Asturias, por ejemplo, ya hemos puesto también una placa recordando al pueblo español y recordándonos a nosotras mismas, a nosotros mismos en Estados Unidos, el movimiento que existió en esa lucha. Así que yo creo que como la historia de España es tan grande, es tan larga, es tan intensa y tan fantástica, que es difícil saber dónde realmente empezar, pero yo diría que si nos volvemos un poquito antes de la Revolución Americana, calcula un poco el año 1963, por ejemplo, 1763, cuando terminó la Guerra de los 7 Años, por ejemplo. Podemos partir de ese punto. Desde el descubrimiento de América, desde la presencia de España en todo Nuevo México, Nueva España, todo el territorio gigantesco de Luisiana, California, hasta Alaska, el interés por parte de Europa, pero más bien por parte de Francia e Inglaterra, era enorme. Era un terreno virgen, era terreno rico, era el futuro. Así que, lógicamente, tenemos a los 3 amigos enemigos constantes con los ojos puestos en América del Norte, ya que España estaba bien situado en la Nueva España. Inglaterra, lógicamente, fue rápida. Ella empezó con sus asentamientos en el este, lo que ahora llamamos más o menos Nueva Inglaterra, hacia el sur, casi hasta Georgia. España estaba por la parte del sur, de lo lógico, su situación de Nueva España, con Florida, todo Luisiana. Y Francia pues se había asentado también en la parte del este, de Luisiana, tenía territorio francés, junto con Canadá, toda la parte norte que llamamos ahora Canadá. Este triángulo ya empezaba a ser problemático, ya había tensiones, ya pisaban los pies unos a otros. Francia se resistió. Francia nunca tuvo realmente grandes ambiciones ni grandes intereses en América. Ellos tenían todo su territorio, estaban ya vinculados con el Asia, el este. Así que con la Guerra de los 7 Años, Francia perdió Canadá, perdió las islas interesantes de pesca que estaban justamente al este de Canadá, al norte de Nueva Inglaterra. Terminó perdiendo su parte de Luisiana, que es del río Mississippi al este, y terminaron la guerra. Claro, Francia perdió, España perdió Menorca, por ejemplo. Hubo guerra en el Mediterráneo, que siempre nos olvidamos que un poco más tarde Gibraltar fue también un puesto que más o menos se utilizó por parte de España, Francia e Inglaterra para el dominio de esa roca, que terminó España perdiendo y hasta hoy. Así que la situación de España cuando terminó la Guerra de los 7 Años era intensa. El terreno gigantesco de Luisiana, que es en la parte de oeste del Mississippi. El Mississippi es fantástico, es el río enorme que divide el país casi en dos, del norte al sur, y allí es donde, aunque no había, claro,
mapas exactas de cuándo empezaba un terreno, dónde terminaba el otro, se tomaba como base. A la derecha ya era Inglaterra, al perderlo Francia, a la izquierda, al oeste, era España. Eso significaba que Inglaterra estaba cogiendo enorme poder, estaba acoplando grandes cantidades de terreno rico, terreno que, claro, ya estaban, claro, con las colonias americanas, con sus kilómetros de trigo y comida que ofrecían para ellos y para la exportación a Inglaterra, ya empezaba a ser un peligro. España mantuvo a lo largo del río Mississippi pequeñas poblaciones, justamente para evitar cualquier tipo de acercamiento adicional de Inglaterra hacia el oeste. Perdió en esta batalla de los 7 años en Florida. Más tarde se pudo negociar que le volvieran a Habana y en su momento también Manila. Fue un pequeño puzzle de quita y pon, como todas estas guerras, esas batallas que se llevaban en aquel entonces. Yo te doy esto, tú me quitas lo otro, y trataban cada uno de seguir adelante sin grandes pérdidas. Francia estaba ya eliminado de la batalla. España estaba luchando por mantener todo lo que quedaba. Nos tenemos que recordar que en aquella época, lógicamente, todo el oeste de Luisiana, llegando hasta California, era España. España tiene esa Fray Junípero Serra en aquella época que llegaba a Nueva España, a México, para subir toda la costa de California para poner sus misiones. En aquella época es como si fuera otro mundo, aparte, lejos, pero estaba España moviéndose constantemente, poca gente, pocos hombres, pero paso por paso subiendo hacia el norte. Llegaron hasta Alaska. Hubo también en esa misma época los sustos, los disgustos, los movimientos de los rusos que bajaban desde Siberia, quitando un poco los puertos o atacando los puertos pesqueros. Los británicos también estaban por allí. Así que hay que recordar de que todo esto es una situación global. Nos hablamos y nos llama mucho la atención las colonias americanas, lógicamente, y es muy importante para el futuro de todos nuestros países, pero la parte de España, el movimiento constante en esa época era tremendo, y eso también explica un poco la división en cuanto al poder militar que tenía que enfrentar España. Inglaterra simplemente estaba asentado y fue buscando el futuro a través de su terreno. Nosotros siempre nos acordamos de que la revuelta de estos estados, estas provincias británicas, las colonias, fue debido justamente a que el rey británico Jorge, él necesitaba, como todos los reyes en su época, necesitaban más dinero para cubrir las batallas que estaban enfrentados, queriendo o sin querer. Ellos no podían imponer más impuestos al pueblo británico. Ya estaban muy mal vistos, estaban ya teniendo problemas con su propia población. Así que la idea brillante fue, pues vamos a hacer que estas colonias que son tan lejos, seguro que no sabrán cómo defenderse, les vamos a imponer más impuestos, y así pues cubrimos los huecos que el rey con sus guerras está imponiendo al país, a Inglaterra, ¿no? Así que lo que no contaba es que a lo largo de los años anteriores hasta esto, porque las cosas no ocurren de un minuto a otro, todo
se arrastra con tiempo y poco a poco se va haciendo más complicado el solucionar el problema. Las colonias americanas se enfrentaron a esta subida de impuestos y empezó a haber intranquilidad. Carlos III, lógicamente, seguía de cerca las noticias, seguía de cerca gracias también en el sur del país, por la zona de New Orleans. Pensacola ya era aún en el este del delta del Mississippi. Bernardo de Gálvez es el que pudo, con la inteligencia que tenía y en la mano, de buscar respaldo tanto de americanos que existían, de tribus indios que también tenían su interés o su precio, todos tenían algo que podía ofrecer. Habían franceses que se habían quedado en el sur del país, puesto que antes había sido de Francia, y Bernardo de Gálvez, nuestro héroe y vuestro héroe, es el que tuvo la mano derecha de organizar y mantener a estas personas a su favor, investigando, subiendo al Mississippi, recopilando datos sobre qué es lo que estaban ya haciendo los británicos. El nerviosismo hizo que Francia, que ya, claro, el sentido de la venganza siempre ha existido cuando tú tienes tu país y tu país lucha y pierde, pues no nos sienta nada bien. Francia, lógicamente, estaba esperando la oportunidad de entrar, hacer algo para impedir que Gran Bretaña siguiera ese movimiento de extensión, puesto que estaba claro de que, bien, ellos tenían Luisiana ya, pero el país es grande, ¿por qué iban a parar allí? Ellos podían hacer acomodo a los europeos en general, lo que buscaban ya salida de una Europa también complicada hacia Norteamérica. Francia decide por fin aprovechar el movimiento de intranquilidad que existía en Estados Unidos, en las colonias, para declarar la guerra a Inglaterra. España, en este momento, lógicamente, tenían los acuerdos, esos pactos de la realeza, las familias Borbón, que se habían entrecruzado en cuanto a matrimonios y en cuanto a reinados. España tenía el pacto de seguir y respaldar a Francia en caso de batallas, en caso de guerras. Y efectivamente, cuando Francia toma su paso, España pues lo comprende, lo ve, pero no puede entrar con esa misma fuerza que Francia. España no estaba preparada. España acaba de salir también de sus guerras, había perdido sus territorios, tenía que reorganizarse y informó, lógicamente, Florida Blanca, todos los políticos magníficos que existían entre Francia, España y Estados Unidos sobre la forma de actuar. En ese momento teníamos uno de los hombres más, para mí por lo menos, y creo que para muchos, más interesantes y magníficos, que era Benjamin Franklin, el científico norteamericano de Filadelfia. Él había sido enviado a París justamente para negociar, insistir, conseguir dinero. Con España no pudo estar en línea directa, puesto que España, como os digo antes, había decidido en ayudar, pero no oficialmente. No había declarado la guerra a Inglaterra, pero iba a ayudar. Pero claro, si no estás oficial, no puedes tampoco abrir la caja de la Pandora cuando no estás metida en lo que es la batalla en sí. Así que han sido muchas negociaciones en secreto
entre las tres partes. Benjamin Franklin representando a Estados Unidos, buscando ese respaldo que ya tenía en cuanto a Francia, pero claro, que mandara algún barco de vez en cuando no era. Necesitaba el respaldo de España también. Eso se hizo con mensajes secretos, acuerdos secretos. Está claramente demostrado y aceptado, yo creo que pues, desde luego ahora ya por fin por Estados Unidos y espero que por la parte de España, en que la presencia de España en esta guerra, esta revolución americana, era totalmente imprescindible. Francia mandó gente, mandó barcos, pero el poder marítimo de Inglaterra en aquella época era tal que la parte francesa no llegaba a ningún término. Eso era un poco el molestar. España lo sabía, Inglaterra esperaba que España no entrara, pero lo que hizo fue fantástico, puesto que la ayuda importantísima de España era el envío clandestino de dinero, de ayudas en cuanto a municiones, a mantas, medicinas, pero clandestino. Fue un arte muy bien llevado. Podemos a lo mejor dejar a Bernardo de Gálvez en un momentito apartado y vamos a dedicarnos a unos minutos a Gardoqui en Bilbao, que ya con anterioridad tenía su línea comercial con las provincias americanas, con las colonias, el intercambio de material, lo que cada uno quería, y con el permiso secreto y estricto de Carlos III, tuvo autorización de aprovechar esos barcos metiendo en las partes no visibles materiales que podían ser utilizados para ayudar a los revolucionarios americanos. Estos barcos llegaban a Boston y ya tenían ellos sus señales y sus contactos para ir descargando a la forma más secreta posible. Pero claro, eso no eran militares, no eran barcos, no eran fuerza de lucha. Necesitaba la parte de España. España también hacía exactamente lo mismo. Las instrucciones de Carlos III era de enviar dinero, municiones, todo lo que los americanos podían necesitar vía Habana, Cuba. Casi era la capital de España en este momento, era donde se reunían, donde pasaban los buques, donde la plata de Nueva España se cambiaba de barco, donde había negociaciones. La Habana era la joya. Y ahí es donde pues, pasaba también las instrucciones de Carlos III hacia cómo debería proceder Bernardo de Gálvez en el sur del país de América del Norte. Él aprovechó muy bien, como decíamos antes, el río Mississippi estaba abierto al movimiento de ambos lados, era agua libre, aunque Inglaterra tenía sus asentamientos en una orilla y España en la otra. Se intercambiaban investigaciones, visitas, pero claro, España no podía ser agresivo porque no había una batalla abierta aún. Mantenía informada, los barcos subían desde el sur, desde New Orleans, desde el delta del Mississippi, organizado por Bernardo de Gálvez, con todos esos materiales que España estaba enviando para llegar cuanto más alto mejor, porque en St. Louis, también el norte de Pennsylvania, donde estaba George Washington, era donde estaban realmente las batallas. Las luchas estaban en el norte. En ese momento eran los pocos americanos revolucionarios que se levantaban contra los británicos. En ese momento, lógicamente, no tenían barcos, no había tenido posibilidades de tener Navy, ellos era tierra.
tierra necesitas ropa, necesitas botas, necesitas comida, todo. Tenían poco y si no recibieran ayuda rápido no hubieran tenido solución y se hubieran vuelto a caer en manos de sus propietarios originales, que eran Inglaterra. Así que era realmente importantísimo recordar la ayuda de España cuando ya por fin, 1790, entró oficialmente confirmó la entrada en la guerra de la Revolución Americana. Estaba ya todo casi planeado, ya estaba bajo control el envío de sus mercancías necesarias para el norte. Bernardo de Gálvez, nuestro héroe y vuestro héroe, asentado en el sur, justamente vio en la primera reacción de los británicos cuando pudieron verificar la entrada de España en esta guerra, era tratar de cortar el movimiento del Mississippi. Ellos, los británicos, lógicamente trataron de cerrar el delta, impedir la subida o bajada de buques, y empezar ya a planear la conquista del sur de Estados Unidos, de esa zona de Estados Unidos nuevamente. La fuerza y la inteligencia de Bernardo de Gálvez y la información que recibía y que había organizado con buena mano derecha entre todos los pobladores del sur fue ir eliminando uno por uno, en lo posible, esos asentamientos que terminaron siendo pequeñas fortalezas británicas a lo largo del Mississippi. El más importante y el que a él le dieron el honor de tener el título, la condecoración de parte de Carlos III y el nombre suyo de Yo Solo, es su empeño en entrar justamente en la bahía de Pensacola, que está todo muy cercano, es el delta, es New Orleans, Pensacola era la parte realmente importante de esa zona. Esa bahía de Pensacola, que tenía una importante fortaleza británica, con sus cañones bien dirigidos, tenía poca profundidad, así que los ingleses no esperaban nunca que pudieran entrar buques extranjeros, en este caso españoles, claro está, pero Bernardo de Gálvez, con su maestría, investigó las profundidades, las mareas, y vio que con su barco, que tenía poco calado, podía entrar. Dio instrucciones a sus hombres que vamos a atacar. Hubo grandes dudas sobre si eso podía tener un final feliz. Hubo dudas, pero él no dudó. Y poco a poco entró en la bahía, manteniéndose siempre al lado del este, donde había menos profundidad, pero más distanciamiento con los cañones que los ingleses utilizarían, y consiguió entrar, atacar a la fortaleza británica, cosa que después ya, claro, dio fuerza a los demás buques españoles que estaban a la espera y consiguieron eliminar los británicos y librar esa parte tan importante del sur que dio fuerza a toda la ayuda que España quería dar a las colonias revolucionarias. Más puedo decir, lógicamente. Podemos decir, por ejemplo, que en todo este tiempo, claro, parece como si en la película solo estamos en una zona del mundo y allí no pasa nada más, pero los ingleses son ingleses. Ellos continuaron molestando
vamos a decir, toda la costa de Sudamérica. Ellos estaban detrás, iban como un paso detrás de todos los asentamientos españoles en América del Sur. Eso nunca dejaron de hacer. Eso, aparte de lo que es la Revolución Americana, Inglaterra está presente por todos lados, la verdad. Fue un poco el dolor de cabeza de España siempre. Hacían su puerto y su asentamiento, y a la vuelta de la esquina, en la bahía que estaba a la vuelta de la esquina, ya estaban los ingleses negociando con los tribus o con las personas que estaban habitando esta zona. Y eso fue también uno de los puntos más importantes que ayudó a España en distraer la atención de Inglaterra hacia el norte de Estados Unidos, donde las colonias. El causar problemas en sus propias zonas de España, en el sur, en la América del Sur, era atraer la atención de Inglaterra. Ellos tenían también que desviar barcos de guerra hacia esa zona para dar un poco de seguridad a sus inversiones, sus puertos, sus pequeños pueblos, asentamientos. Así que eso fue también y muy importante, el atraer, obligar a Inglaterra a dividir sus fuerzas entre el norte, donde estaba Washington y donde estaban los militares americanos, hacia el sur, hacia allá México, hacia allá las Indias y todo lo que estaba pendiente. Eso es algo que nos olvidamos y desde luego fue perfecto para la idea española. Bueno, vamos a ver si hay algo que podía... Me enrollo y ya no sé si hay algo que me he perdido. Yo no te he querido interrumpir porque primero estabas haciendo una exposición y segundo, estaba tan entretenido con ella, escuchándote, que para nada te quería interrumpir. Es más, de verdad que después de escucharte, independientemente del contenido de lo que dices y de cómo lo dices, yo lo que te diría es que ojalá de verdad consiguiésemos, tanto vosotros como nosotros, a la ciudadanía en general y sobre todo a la juventud en particular, darle ese conocimiento, esos valores patrióticos, ese orgullo del origen, de la historia, de la tradición, de la cultura, porque vamos, estoy convencido de que una ciudadanía orgullosa de su pasado, seguro que va a construir un futuro para sus hijos mucho mejor que una que es ignorante y que se la manipula fácilmente. O sea, estáis haciendo una labor maravillosa. Nosotros, desde nuestra humildad, estamos intentando también hacer algo parecido. Dar a conocer la historia de España, dar a conocer todas y cada una de sus páginas y sentirnos orgullosos de ellas, ¿no? Entonces, lo comparto totalmente. Entonces, estaba encantado escuchándote. Hombre, tengo alguna preguntita, a ver si me la puedes... Bien, yo, antes de que me hagas cualquier preguntita, también quería recordaros varias cosas. Y esas varias cosas significa que tanto España como Estados Unidos estamos retrasados en el conocimiento de estas historias. Uno de los puntos que más me ha entristecido y que más ganas me da de seguir adelante con la información sobre esta ayuda española, esta situación de nuestra revolución, es la falta de conocimiento por parte de Estados Unidos también. No sale en los libros, pero sobre todo no sale en los libros España. Francia, los elegantes franceses fueron lógicamente a New York, fueron a Boston, se hicieron amigos de Washington. Es lógico que ellos brillaran y la historia de Francia está arriba de todo. Ellos estaban y lucharon y murieron por nosotros. La parte triste, entre comillas, simplemente entre comillas, por parte de España es que tuvo lugar en el sur. Significa, es un país enorme. Es como, bueno, está en Inglaterra y España estaba en Andalucía. Es que la verdad es que son kilómetros.
para aquella época. Entonces, claro, todo lo que ocurrió, además de esos primeros años que eran el secreto, esas ayudas que lógicamente Washington y sus capitanes, sus generales sabían, pero el pueblo raso, que es donde viene después toda la historia, el pueblo tiene que saber para después divulgar, hablar, educar y demás. Si el pueblo no se entera, puede desaparecer lo que sea. Y eso es un punto realmente triste por la parte del esfuerzo español. Estamos hablando del sur, estamos hablando del delta de Mississippi, que son miles de kilómetros. Así que Bernardo de Gálvez justamente es, como os digo, es la parte nuestra de aquí en España de sacar a lucir y hacer recordar y conseguir el retrato en Washington y conseguir que sea un ciudadano honorífico de Estados Unidos. Pero aún así eso no llega, necesitamos más. Y estamos ahora en estos momentos, hablo ya de la asociación por la parte de España, donde estoy, está ya rañando, divulgando la parte de Bernardo de Gálvez, ya que lo tenemos más cerca, Marcha da Vialla, al lado de Málaga, hace pocas semanas hemos puesto en la Marcha da Vialla una preciosa azulejo con la historia, agradeciendo a la familia, agradeciendo a Bernardo de Gálvez, agradeciendo a Málaga la ayuda prestada a nuestra revolución. Porque hay que recordar también que Málaga, la preciosa Málaga, con su catedral La Manca, esa falta de torre fue justamente porque el pueblo malagueño cedió el dinero que el rey había dado para la construcción al obispado y a la parte religiosa para esa segunda torre que falta para la ayuda de la revolución, de la guerra en las Américas. Así que esa parte ellos a lo mejor no lo comprendían de tal forma, pero sí España estaba luchando por algo en América, estaba luchando por algo suyo en América y esa ayuda, ese dinero iba a ir a ese fin. Y eso es lo que nosotras ya también tenemos una placa puesta y hemos estado visitando, agradeciendo al pueblo malagueño y lógicamente a España en general. Pues te digo que además ahí me has dado en el punto mío, por la parte que me toca, te lo agradezco muchísimo esas palabras, porque Málaga es la tierra de mi abuela y es el vínculo mío con Andalucía. Por lo tanto, yo que tanto quiero a toda Andalucía, pero especialmente a la tierra de mi abuela, pues te agradezco esas palabras y ese reconocimiento, naturalmente que sí. Bien, Bueno, bien. pues te voy a hacer esas preguntas. Okay. Antes de participar en la guerra de independencia de las colonias americanas contra Inglaterra, ¿cuál era el vínculo de España con el continente, vamos, con lo que sería Norteamérica, con vosotros? Bueno, realmente en aquella época, si hablamos de la época de nuestra revolución, España estaba, vamos a decir, tranquilamente, entre comillas, ocupándose de sus asuntos, sus investigaciones, sus marchas, estudiando el terreno. Teníais Nueva España, teníais toda la zona, lógicamente, de lo que es Texas, que después ya tuvisteis vuestras batallas. Todo el oeste era España. España estaba a lo suyo. Británica, Inglaterra estaba a lo suyo también con sus colonias y Francia pues por ahí molestando a todo el mundo, ¿no? Así que realmente España no había realmente un problema con España hasta que, lógicamente, Inglaterra empezó ya a moverse, eliminando a Francia en esta famosa batalla de guerra de los siete años. Y eso ya empezó a despertar un poco la idea del peligro de que Inglaterra iba a empezar a colonizar más allá de lo que es lo que le tocaba. Ahí es donde reacciona España, lógicamente. Sí, no, perdona, sigue. No, simplemente que ha habido más y menos en cuanto a la Luisiana francesa,
que había tenido que haber sido para España en el acuerdo de las familias de los Borbones, pero que Francia terminó cediéndolo a Inglaterra. Así que ahí es donde España ya vio que había peligro de territorio, había peligro de vamos a decir, invasión y movimiento británico. ¿Tú crees que entonces que esa fue la razón por la que España tardó en entrar en la guerra? O sea, bueno, la razón simplemente fue la falta de preparación, vamos, no por culpa de España en sí, sino que como con todas estas batallas y todo el terreno que España tenía en América, es que tenéis que daros cuenta de que España es un país, ¿vale? Hay cierto número de hombres en ese país y tienes todo una América del Sur donde España iba asentándose y buscando sus negocios y poniendo su gente, no podía cubrir todo. Así que la debilidad en el momento en que Francia decidió entrar en la guerra de la Revolución Americana, España pues hubiera dicho, oye, yo no quiero, pero claro, tenía obligación, pero entonces tenía que hacer barcos, tenía que conseguir personal. Y eso fue la base de la espera, nada más. y la estrategia para conseguir la derrota de Inglaterra, ¿dónde la centrarías? ¿Cuál crees tú que sería la estrategia española, la que se planificó en ese momento? Bueno, la estrategia española, que fue justamente lo importante, y eso es porque decimos siempre que sin España no hubiéramos conseguido nuestra independencia. Eso está claro, eso que quede claro. Francia era minúsculo, la cantidad de franceses, el poder de Francia era pequeña. El poderío de Inglaterra mundialmente era magnífica, era de lo más fuerte que había en ese momento. España tenía terreno, pero Inglaterra tenía flota. Y esa flota estaba y se utilizaba. Así que la entrada de España era importantísimo para conseguir terminar, llegar a un buen fin. Esta batalla que Francia, claro, estaba empezando también por razones de pérdida de terreno y orgullo. Y la parte de España era que, como ya estaban asentados, España tenía todo su territorio, era el sur, tanto en la bahía, tanto en la Nueva España como justamente en su momento Florida, ahora ya el Delta, Luisiana, era luchar de una forma silenciosa, pero ayudando enormemente con el envío de todo, porque tú tienes que recordar de que estos soldados, que claro, parece todo muy bonito, muy romántico, todas estas personas que estaban, tanto franceses, pero básicamente la parte, por ejemplo, americana, los colonos, ellos dejaban sus tierras, dejaban sus familias para luchar por una causa. Pero claro, ellos también necesitaban sus dineros, tenían un sueldo. Los militares todos tenéis un sueldo, es lógico, no puedes vivir de la gloria. Entonces, ese dinero, ¿cómo lo consigues? Los franceses ya tenían lo suyo y no había bastante. España es el que envió ese dinero para pagar a esos luchadores americanos, franceses, pues lo más probable, porque este era un paquete, y los indios, los negros que con la promesa de ser libres después podían luchar, pues también todos necesitaban. El dinero es el que te da comida. Y ese dinero era español. Y ese dinero entraba por la parte del sur durante estos pocos primeros años, sin que Inglaterra pudiera influenciar. Y claro, era dinero, eran cañones, eran mantas, eran botas. El ejército de George Washington fuera de New York casi se mueren congelados. Un invierno en esa parte del país es 1 metro de nieve. Toda esa ropa que necesitaban para no fallecer venía de España, venía. Elizabeth, has citado efectivamente el apoyo con el dinero, entre otros dijiste a los negros, ¿no? Entonces, con el ansia de libertad. Yo quiero recordar, y si nos puedes decir alguna palabra sobre ello, te lo agradecería. Yo quiero recordar que España, en
territorio de lo que luego fue Estados Unidos, concretamente en la zona de San Agustín, en el año 1738, cuando todavía seguían siendo colonias, los Estados Unidos, propició España, lo que te decía, el que los negros, esclavos en las colonias inglesas, obtuviesen la libertad en territorio español, en lo que se llamó el Fuerte Mosé. Bueno, en realidad el nombre auténtico era Fuerte de la Gracia Real de Santa Teresa de Mosé. Y entonces allí fue el primer enclave de libertad para el pueblo negro, el primer enclave de libertad en toda la zona de lo que fue Norteamérica. Entonces te lo digo porque, sobre todo hoy, que hay algunos vestigios ahí por ahí que hablan de la leyenda negra española, pues hombre, quería recordar que precisamente España fue la que puso el primer enclave, el primer punto de libertad para los negros en ese territorio, en Fuerte Mosé. ¿Nos podrías decir algo de ese? De ese punto? Sí, es un punto muy importante porque seguimos con lo de San Agustín. No hace tantos años el rey de España con su esposa, la reina, fueron a visitarlo. Ese fue el primer asentamiento importante por la parte española. Bueno, España no podía hacer asentamientos constantemente por todos lados. Había que escoger una zona interesante, útil, práctico, donde se podía manejar, y ese fue San Agustín. A lo largo del tiempo, no tanto tiempo, se preparó la Fuerte de Mous. Esta fue un llamamiento, porque con Inglaterra tenemos las 13 colonias, pero había, claro, mucho terreno virgen entre el sur entre Florida y las colonias, que en ese momento era Georgia, el estado hoy de Georgia. Estaba en conflicción con Inglaterra, si iba a seguir defendiendo a los británicos o si iban a respaldar a la independencia y después, claro, poder seguir con su vida clásica, que eran el cultivo con los negros, ¿no? Con los esclavos. Así que el Fort Mose es famoso justamente por la parte española de aceptar, recibir y otorgar esa libertad de esclavitud que solicitaban, lógicamente que solicitaban los esclavos negros de África que íbamos recibiendo, o habíamos ido recibiendo, y se siguió recibiendo hasta que se consiguió paralizarlo, sobre todo por la parte del norte. En la parte del sur seguimos con un problema un poco de racismo. Pero eso es otra historia interesante. Pero Fort Mose realmente era un lujo. Es algo que no existía. Era una fortaleza hecho por ellos, primero de madera, después con su torre. Era cómo se iba desarrollando ese tipo de asentamientos. Los británicos lo vieron lógicamente como una zona interesante y terminaron destruyéndola. Supongo que se habían marchado todos, cada uno por su lado. Ellos, los ingleses, tenían buenos contactos, como todos, con algunos de los tribus de la zona, que podían ser bastante agresivos, dependiendo de cómo iba la historia. Así que sí, ahora mismo es interesantísimo el visitar St. Augustine. Puedes ver las ruinas, lo que queda de Fort Mose, y es un honor por parte de España, el reino español, el haber ofrecido esa posibilidad a unas personas que en el resto de lo que eran las colonias y de Estados Unidos en su momento eran un cero a la izquierda. Claro, eran esclavos, no tenían ni alma, según las historias. Efectivamente. Muchas gracias, Elizabeth, por tus palabras. Ha sido francamente muy interesante tu exposición y bueno, yo antes de despedirme, antes de decirte que hasta cuando tú quieras, lo que sí te manifestaré es mi admiración y respeto
por cómo tratáis la historia en tu país, cómo tratáis la historia, cómo tratáis los símbolos, el respeto que sentís por vuestros héroes y por vuestro pasado, y además, dentro de ese pasado, la parte que nos toca, que como es un pasado que hemos compartido durante bastante tiempo y en circunstancias muy especiales para vuestra independencia, pues el respeto con el que habláis de España y con el que habláis de los hombres que desde España, como Bernardo de Gálvez, por poner un caso, y todos los que contribuyeron a vuestra independencia, con el respeto que habláis de ellos y con la admiración y con el mantener fija y viva la memoria, pues todos vuestros aniversarios en los cuales ondea la bandera de España y se recuerda ese pasado que tuvimos conjunto, y que yo, hoy ya despidiéndome, quisiera que ese pasado se convierta en un presente mucho más activo entre España y los Estados Unidos en todas las materias, y en el futuro, que dos países como los nuestros se entiendan siempre como aliados y como amigos, y compartamos ese futuro y, a ser posible, ese respeto que vosotros tenéis por todos los símbolos del Estado y por la historia. Eso sí que de verdad es algo que envidio de corazón, y espero que compartamos junto con todas las demás cosas que te he dicho. Un abrazo muy fuerte, Elizabeth, muchas gracias nuevamente por tu trabajo, y espero que volvamos a compartir algún espacio del recuerdo de nuestros países frente a la cámara. Espero que sea así, Elizabeth. Un abrazo y muchas gracias.